Saludos y estamos teniendo estos momentos o esta serie ya de meditaciones en la palabra de Dios respecto de qué dice la palabra de Dios de los niños, cuál es el sentir de Dios hacia los niños. Y si alguna de estas usted no la ha visto, le invitamos a que la pueda ver en nuestro canal en YouTube o también en Facebook, ya sea por cualquier medio que usted nos esté viendo. Quisiéramos pensar en este día en dos actitudes hacia los niños, dos actitudes que podemos tener como humanos hacia los niños. Y vamos a pensar en el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 5 y de los versículos del 21 al 24 y del 35 al 43. Así es que si usted tiene su Biblia a la mano y puede buscarlo y acompañarme en la lectura, será muy bueno. Y si no, le pido entonces que ponga atención a la palabra de Dios. Voy a repetir la cita, Marcos 5, del 21 al 24 y del 35 al 43. Dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se puso a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y de los versículos 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Es una porción maravillosa de la Escritura. Relata una de las primeras veces en que el Señor Jesús devolvió la vida a una persona, y en este caso fue a una niña, y por lo que dice la palabra de Dios, de unos 12 años, según los relatos de Marcos, en este caso en el versículo 42. Y yo quisiera iniciar pensando en lo que acaba de pasar hace algunos días, al menos en Estados Unidos, tal vez en gran parte del mundo, y aquí en México, al menos el 2 de noviembre, el día que se recuerda a los muertos, o el llamado Halloween, 31 de octubre, y bueno, los días de muertos, que aquí en México son 1 y 2 de noviembre. Lo que se hace, al menos aquí en México, es que en cada casa, en cada hogar, se pone una ofrenda o un altar a los muertos que ya partieron. Y de esto habla muy bien la película de Disney Coco. Por si no la ha visto, bueno, ahí se puede dar una idea de pues, la fiesta que en México es. Entonces se pone todo tipo de dulces, comida, decoración, las fotos de los seres queridos, se les recuerda y se les pone la comida favorita de esa persona cuando estaba en vida. Hace algunos años la tradición decía que los muertos volvían a la casa y se comían lo que estaba ahí en el altar. Obviamente el altar al día siguiente estaba intacto, estaba igual, si no es que algún perro o gato se lo comió. Pero le han ido cambiando con el tiempo y ahora dicen que ya no se lo comen, sino que solamente reciben como que el aroma, el olor, la fragancia de la comida, y entonces ellos están satisfechos con eso.
Claro que tienen que buscar algunas otras mentiras que encajen en en su cosmovisión o en su traducción, en su tradición, perdón. Y sale una pregunta, ¿verdad? De todo esto. ¿Pueden los muertos comer? Claro que no, los muertos no pueden comer. Por eso es que el altar sigue intacto y van a pasar muchos más años hasta que el Señor venga o incluso después, no sé. Pero el altar seguirá igual. Los niños no pueden comer. Ahora pensemos en los niños hablando espiritualmente. Y en este pasaje yo quisiera hacer notar varias parejas, es decir, dos cosas, varias conjunto de dos de ciertas cosas. Empecemos con lo siguiente. Dos tipos de niños que se mencionan en este pasaje. Están los niños muertos. Y bueno, uno pudiera pensar, bueno, pero es que la niña de la que acabamos de leer también estaba viva, estaba enferma. Bueno, vamos a pensar solamente en estos dos, los muertos y los vivos. Pero queremos trasladar o pensar un poquito en los niños de nuestra congregación, si es que usted es maestro de escuela dominical, encargado de los niños, o los niños que están alrededor de su casa. Y yo quiero que piense, tal vez mucho más, en los niños que están a su alrededor, cerca de su casa. Dice la palabra de Dios que todas las personas que nacen en este mundo, personas hijas de papá y de mamá, nacen espiritualmente muertas, es decir, sin la posibilidad de acercarse a Dios por su propia cuenta. Nacen separados de la presencia de Dios. Y esto lo hemos estado diciendo ya en reuniones anteriores. Dada esta condición, todas las personas que nacen en este mundo han nacido condenadas para la perdición eterna. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 3 habla mucho más acerca de esto, ¿verdad? Cuando Nicodemo dice, Señor, ¿qué puedo hacer? No puedo volver a nacer del vientre de mi madre. Y el Señor le dice, es que necesitas nacer del Espíritu, porque estás muerto. Efesios capítulo 2 también deja muy claro esto. Solo hay una sola persona en este mundo que nació, pero que no nació con pecado, y es el Señor Jesús. Hablaremos de él más adelante. Vemos también a los otros tipos de niños, los niños que están vivos. Son aquellos niños que han recibido a Jesús como su Salvador, han creído en Él para salvación y entonces Dios les ha dado vida. Mateo capítulo 18 es un ejemplo muy claro que el Señor Jesús está tomando a un niño y les está diciendo a todos los demás, este niño ha creído en mí. Y a lo largo de la historia, muchos hombres, ya hemos visto mucho, que recibieron al Señor Jesús desde niños. Así es que un niño o puede estar muerto espiritualmente o puede estar vivo espiritualmente. Los niños salvos, aquellos que tienen vida espiritual, aquellos a los que Dios les ha dado vida, son aquellos que pueden entender las cosas espirituales, según lo vemos en 1 Corintios 2:12. Son una nueva creación. Son a los niños a los que se les puede llevar la palabra de Dios y ellos pueden disfrutar de alimentarse de la palabra de Dios. No así los niños que no son salvos. Ellos están muertos y por más que les enseñemos la palabra de Dios, a no ser que nazcan de nuevo, a no ser que crean en Cristo primero, no entenderán de lo que se les está hablando. Y yo quisiera comentarle una cifra que está ocurriendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los jóvenes dejan de ir a la iglesia y dejan de ir a la iglesia al menos en su corazón desde los 15 años. Es decir, puede ser que a los 15 años sigan yendo a la iglesia, pero su corazón no está en las cosas de la iglesia. Y cuando llega a la edad de 18, 19, 20 años, ellos dejaron de ir a la iglesia. Y las cifras son altas. Más del 60% de los niños que asisten a la iglesia a la edad de 20 dejarán de ir. Ahora, de todos esos que ya no van, el 50%, o lo voy a decir de otra manera, la mitad de los jóvenes que ya no van a la iglesia tienen problemas de incredulidad hacia la Biblia, es decir, no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no creen que es verdad, creen que tiene errores,
Creen que no dice la verdad. Entonces, hemos estado fallando desde el inicio, porque hemos estado alimentando a muertos que claramente no pueden comer. Necesitamos llevarles a Cristo primero. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Piensa en los niños de su iglesia. ¿Cómo son esos niños en su iglesia? Según estas dos opciones, ¿ellos están muertos o ellos ya tienen vida? Ahora piensa en los niños de su casa o los niños que están alrededor de su casa. ¿Cómo son? ¿Están vivos o están muertos? Ahora pensemos en dos tipos de personas que encontramos en ese pasaje. Están las personas que se preocupan de los niños. Están las personas que son como Jairo, que ven la necesidad, ven que el niño está muerto o que está a punto de morir y que corren con el Señor Jesús y le dicen: Señor, no me importa que yo sea un hombre estimado de la sociedad, porque leemos según la palabra de Dios que Jairo era el principal de la sinagoga, así es que era un hombre que tenía una posición respetable dentro de la sociedad. Su nombre significa el que da luz o aquel que alumbra. Eso es lo que significa Jairo. Entonces, aquellas son las personas que no les importa su posición. Ven el problema, sienten en su corazón la carga por el problema y quieren ser parte de la solución. Piense usted en Jairo. No le importó dejar su casa o dejar la sinagoga e ir ante los pies del Señor Jesús. Y leemos, dice la Biblia en el versículo 22, que se postró a los pies del Señor. Solamente aquellos que sienten en su corazón la carga hacia los niños perdidos son aquellos que corren a los pies del Señor y le dicen: Señor, por favor, ven a mi casa, porque estos niños están muertos. Son aquellas personas que hacen todo lo posible por llevarle a esos niños la palabra de Dios. Son aquellas personas que van junto con los niños y les ayudan. Podemos notar que hay otro tipo de personas también, aquellos que lloran y que lamentan. Son aquellos que seguramente eran cercanos a esta niña que murió. Son personas que sabían que esta niña estaba enferma, pero ninguno de estos fue a los pies del Señor Jesús. Solamente una persona fue, y fue Jairo. Entonces, estas personas son aquellos que están viendo la situación, están viendo cómo los niños están en situaciones de riesgo en cuanto a los ataques de Satanás. Y solamente se quedan quietos, se quedan sentados. Tal vez se pueden quedar lamentándose diciendo: pobrecitos, pobres niños, ¿quién les llevará la palabra de Dios? Tal vez son aquellos que también, como dice la Biblia, están haciendo alboroto. Tal vez son aquellos que cuando ven que pasa algo, empiezan a criticar a los padres, empiezan a criticar al pastor, a los maestros de los niños, a los líderes de niños en la iglesia, pero no son parte de la solución. Son aquellos que atacan la obra y son aquellos que estorban la obra. Y yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona es usted? Tal vez usted ha pensado ya en los niños de su iglesia. ¿De qué tipo de personas va a ser? ¿De aquellos que se sientan a generar alboroto, a llorar, a lamentar? Son aquellos tal vez que cuando reciben la noticia de que ese niño llegó a los 14 años y ya embarazó a una niña, son aquellos que van a seguir sentados llorando y lamentando y decir: pero ¿cómo si ese niño vino al templo? ¿Cómo si yo lo vi que andaba corriendo acá? Son personas que no son parte de la situación. Son tal vez personas que cuando escuchan que ese niño ya está metido en drogas, empiezan a culpar al gobierno, empiezan a culpar a los padres. Pero no necesitamos de esas personas, necesitamos de aquellos que son como Jairo, de aquellos que vayan con el Señor y le digan: Señor, ven a mi casa, por favor,
porque mis niños están muertos y te necesitan. Es de notar que Jairo no pudo salvar a su hija. Y es que nosotros tampoco podemos salvar a esos niños. Solamente Dios, el Creador, Jesús que vino a morir por nosotros, es el único que puede hacer algo por esos niños. Así que piense usted en el problema en que están esos niños, pero piense en que solamente hay alguien que puede hacer algo por ellos, y es Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, necesitamos personas que le digan al Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa. Veamos entonces dos respuestas de Jesús, dos actitudes del Señor ante las dos actitudes de estas personas diferentes. Vea cómo responde el Señor ante la actitud de Jairo. El Señor acompañó a Jairo, entró a la casa de Jairo y no solo eso, confortó el corazón de Jairo cuando le dijo, no temas, cree solamente. Qué privilegio tener al Señor Jesús en nuestra casa. Qué privilegio abrirle la puerta de la casa al Señor Jesús y decirle, pasa Señor, por favor. Y no solo eso, llevar al Señor hasta la habitación donde está el problema, donde está la niña muerta y decirle, Señor, aquí está esta niña, por favor, haz lo que tú solamente puedes hacer. El Señor Jesús en Lucas capítulo 19 entró a la casa de Zaqueo y Zaqueo con sus propios oídos escuchó las palabras del Señor que dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién es la salvación? Pues el Señor Jesús es la salvación. Qué maravilla poder abrir la casa y decirle, Señor, entra, porque ya está la salvación aquí en mi casa. Señor, tú estás conmigo. Así es que si usted tiene en su corazón esa carga por los niños muertos espiritualmente, si usted tiene en su corazón esa carga por los niños que nadie está alcanzando, entonces sea como Jairo, vaya ante los pies del Señor Jesús y encontrará que el mismo Señor Jesús ha dejado su promesa de ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ir junto de los que van predicando el Evangelio. Ir junto de aquellos que no les importa su posición social, que llegan a los pies del Señor y le dicen, Señor, ven a mi casa, por favor. Solamente Jairo, su esposa, de todos los que estaban ahí, fueron aquellos que con sus propios ojos pudieron observar lo que el Señor Jesús hacía. Veamos la actitud del Señor hacia la actitud de los que estaban haciendo alboroto. Dice la Biblia que el Señor los echó fuera. El hermano Matthew Henry en su comentario dice lo siguiente, que el Señor Jesús sacó de la casa a todos aquellos que eran indignos de ver el milagro que Él estaba por hacer. ¡Qué palabras tan fuertes! Y el Señor Jesús en Mateo 18, versículo 6, dice lo siguiente, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino de asno en el cuello y se echara en lo profundo del mar. El Señor Jesús ha mostrado la misma actitud hacia aquellos que están estorbando, aquellos que se están lamentando después de que la tragedia ocurrió. Pero el Señor va junto de aquellos que corren con Él antes de que suceda la tragedia. Y yo le pregunto a usted, si Jesús llegara a su casa en este momento, ¿qué haría? ¿Le echaría a usted fuera? Si Jesús llegara a la iglesia en este momento, ¿qué haría el Señor? ¿Le sacaría a usted de la iglesia por estar estorbando? ¿O entraría usted junto con el Señor Jesús para ver el milagro que Él está por hacer? Dos respuestas del Señor muy diferentes ante dos actitudes del humano. Dos actitudes muy diferentes. Veamos por último dos mandatos del Señor Jesús.
en el último versículo 43, vemos que el Señor Jesús le mandó a la mamá y a Jairo, o a Jairo y a su esposa, que no dijeran lo que acababa de pasar. Bueno, ahora el Señor ya nos ha dado el mandato de ir por todo el mundo anunciando lo que Él hizo. Así es que no debemos callarnos, debemos anunciar. Pero también está el otro mandato del Señor Jesús. Dijo que se le diera de comer a la niña. Y esto a mí me genera un poco de conflicto pensar en que el Señor Jesús, el creador del universo, aquel que hizo multiplicación de panes y peces para 5,000 hombres, tal vez unos 15,000 hombres y 4,000 hombres después, no podía haber hecho en ese momento una sopa instantánea para esta pequeña que acababa de resucitar, de volver a la vida. Claro que el Señor lo podía hacer, pero yo creo que el Señor Jesús estaba enfatizándole a los padres que ellos necesitaban continuar alimentando a esa niña. Y es que el Señor Jesús solamente Él puede darle vida a los niños que están muertos. Pero es tarea del maestro alimentar a esos niños. ¿Hasta cuándo se deben de alimentar a esos niños? ¿Basta con 5 días al año? ¿5 días en el verano? ¿Basta con un día a la semana por 15 años? ¿Basta con que el niño pase por las divisiones de la escuela dominical, cuneros, prepárvulos, preescolares, primarios, que llegue a la de jóvenes y que se vaya? ¿Eso es suficiente? ¿O es para toda la vida? El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos, yo vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es toda una vida. Así como los padres tenían que alimentar a su pequeña durante pues algunos años más hasta que se casara tal vez. Entonces, hermano, hermana, la Biblia nos anima a levantarnos, nos anima a ir con el Señor y decirle: Señor, solamente tú puedes darle vida a estos niños. Y Señor, si tú vas conmigo, yo me comprometo a darles de comer cada semana. Yo me comprometo a continuar en su vida espiritual, alimentándoles y llevándoles la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera que usted volviera a pensar en los niños de su iglesia, si es que usted está en la congregación como líder de niños. ¿Qué ha estado haciendo usted todo este tiempo? Las cifras están. Las cifras continúan afirmando cada vez lo que ha pasado. Los niños, al no ser evangelizados, al no ser discipulados en la palabra de Dios, van a dejar la iglesia. Tal vez le hemos estado alimentando a los muertos, pero tal vez usted ha estado alimentando a niños vivos, a niños a los que el Señor les ha dado vida. Siga haciendo eso. Si usted ha estado alimentando a los muertos, creo que vale la pena cambiar la estrategia, volver a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios la dirección correcta. Pero piensa en los niños de su casa. ¿Cuál será su actitud ante ellos? ¿Podrá usted hacer algo para alcanzar a esos niños? ¿Podrá usted abrir su casa y decirle al Señor: Señor, entra a mi casa, por favor, y yo le daré de comer a estos niños? Tú dales vida y yo les daré de comer. ¿Quién va a ir por esos niños? ¿Quién va a ir a los pies del Señor a postrarse y a decirle: Señor, ven a mi casa? Porque personas llorando, echando alboroto, quejándose, hay muchas. Necesitamos más hombres y mujeres que tengan la actitud de Jairo. ¿Quién les llevará a Cristo? ¿Será usted parte de la bendición que solamente el Señor puede dar? Tal vez usted no tiene la carga por los niños muertos y necesita ir al Señor también a pedirle que Él ponga en usted esa carga. Y si usted ya tiene esa carga, vaya a los pies del Señor y pídale que le use para hacer solución en este momento. Me gustaría que cerrara usted sus ojos en este momento y que terminara usted haciendo una oración y entregándole al Señor lo que sea que Él le haya mostrado en este día por medio de su palabra. Que el Señor les bendiga.